el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua no es un uso privado. Los pueblos. ¿Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra? En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. Sandra Vilardi. El agua de hoy no es la de ayer. ¿Por qué hacer una vía en medio del riñón del río Magdalena? ¿Cómo ha afectado el conflicto armado a la Ciénaga Grande de Santa Marta? ¿Están organizadas las comunidades para su protección? ¿Sería útil declararla como sujeto de derechos? ¿Se puede recuperar la ciénaga? Estas preguntas guían el conocimiento que Vilardi devela en torno a la importancia de este humedal, tanto por su función biodiversa como por ser hábitat para las comunidades que la pueblan hace más de 150 años. Los errores del pasado se cometieron a partir del desconocimiento, pero hoy en día es posible recuperar procesos clave como la conectividad hídrica con el río Magdalena y los 5 ríos que bajan de la Sierra Nevada, así como restaurar los manglares. El conflicto armado también ha impactado de manera significativa a la ciénaga y a los 3 pueblos palafíticos que la habitan. Este gran humedal pasó de ser proveedor de pesca de exportación a una capacidad pesquera que no logra proveer subsistencia. Los diálogos de la ciénaga pueden convertirse en un escenario para restablecer procesos de recuperación con distintos sectores y desarrollar con urgencia un plan de manejo y acompañamiento. Entonces, ¿comenzamos? Empezamos. Bueno. ¿Sabes? Voy a empezar y luego tú me haces preguntas. Bueno, me parece muy bien. ¿Tú sabes qué es la Ciénaga Grande de Santa Marta? Realmente no tengo mucha información. Pero ¿sabes qué es el río Magdalena? Sí. Y sabes que todos los ríos tienen un delta, desembocan en el mar un delta. Ajá. Pues imagínate que la Ciénaga Grande de Santa Marta es el delta del río Magdalena. Ok. ¿Y sabes dónde queda ubicado más o menos? Sí, tengo un poco la imagen. Entre Barranquilla y Santa Marta. ¿Has ido? Sí. Sí, ¿has visto por la carretera que tienes a un lado el mar y al otro lado? Sí, que es mar puro y eso se ve hermoso, sí. ¿Sabías que es el lugar donde tenemos los manglares más extensos del Caribe colombiano? Me acabo de enterar. ¿Sabías que además hay 3 pueblos que viven dentro del agua? ¿3? 3 pueblos palafíticos se llaman. Ok. El pueblo de Nueva Venecia, el pueblo de Buenavista y el pueblo de Bocas de Cataca. ¿Y su economía depende de...? Su economía depende de la pesca. Ok. Pero además de que hay es un sitio como muy mágico y tiene unas singularidades grandísimas. Además de ser el delta del río Magdalena que vive esta gente allí, es una zona que ha sido muy importante desde la historia de la humanidad que ha vivido en esa zona, porque es una zona que hace esa intersección entre el río Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok. De la sierra bajan muchos ríos y varios de esos ríos, 5 por lo menos, desembocan también en la Sierra Nevada, de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Okay. Entonces tenemos el río Magdalena por este lado de acá y 5 ríos que bajan y desembocan adentro. Ok. ¿Y los 3 pueblos están unidos culturalmente o tienen culturas diferentes? Están unidos culturalmente porque no son pueblos muy antiguos, son unos pueblos que están entre los 150 y 200 años de haber estado allí y sus habitantes originarios vienen de las orillas del río Magdalena. Eran pescadores tradicionales que encontraron dentro de ese humedal una riqueza ictiológica grandísima para poder pescar más. Entonces empezaron a hacer como unos asentamientos temporales de pesca. Y ya al final con el tiempo se fueron quedando y formaron sus casas y ya no se movieron nunca más de ahí. No tienen calles. Pues el río, la ciénaga le funciona de transporte, ¿no? Sí, pero cada casita es una isla, entonces se mueven en canoa. Ok. Sí.
Una pregunta es que acá dices que la ciénaga es como un riñón. ¿Por qué específicamente como un riñón? ¿Qué idea tienes tú de un riñón? Pues un riñón, desde mi punto de vista, es algo que purifica, en nuestro caso, la sangre. Uh-huh. Y pues tiene que pasar periódicamente por los riñones para que sea para que se limpie, para ¿no? que se limpie y pues siga funcionando normalmente. Pues ese es un poco el papel que hacen los deltas y muchos de los humedales que están asociados a los ríos. Los humedales tienen esa propiedad de que el agua que pasa muy cargada de sedimentos y de contaminantes, cuando pasan por los humedales, biológicamente hay una cantidad de procesos ecológicos que lo que hacen es limpiar el agua, bajar el nivel de sedimentos, con el que, por ejemplo, el agua del río Magdalena llega al Mar Caribe. Entonces la ciénaga es el riñón del río Magdalena. Okay. Y esa, digamos, lo pongo yo ahí, pero es una frase que yo le aprendí a varios de los pescadores de la ciénaga. Ellos reconocen su ciénaga como el riñón del país. ¿Y por qué es tan importante que las aguas del mar estén limpias gracias a esta...? Nuestro río Magdalena es uno de los ríos que más sedimentos lleva en el mundo, de un río de sus características. Tenemos más sedimentos que el río Mississippi, por ejemplo. Okay. Tú sabes que el Caribe es una de las zonas más importantes de formación coralina. Los arrecifes de coral solamente están en las zonas tropicales. Sí. Y los corales se ven muy afectados por la sedimentación. Ellos necesitan aguas claras. Entonces, el papel de los deltas y de los humedales en este caso es bajar ese nivel de sedimentos para que el agua no llegue tan cargada de sedimentos y los corales puedan habitar en donde están. Entonces, el papel que juega la Ciénaga Grande de Santa Marta, al menos para los corales y para las aguas marinas que están muy cerca en esa zona, es poder bajar la carga contaminante y la carga de sedimentos. Ok. Una pregunta entonces, ¿por qué se intentan hacer vías que pasen por la ciénaga? ¿Sabes por qué? Porque no hemos logrado entender lo que es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Cuando se construyó la vía Ciénaga-Barranquilla, que fue por allá por los años 50, en esa época se creía que la ciénaga era pues como una laguna costera y se veía más desde el mar hacia adentro que del río hacia afuera. No se veía como el delta, se veía como una laguna. Okay. Y se construyó esa carretera porque necesitaban unir Barranquilla y Santa Marta como realmente una vía necesaria para la conectividad regional. El problema no es la vía, el problema fue cómo se construyó la vía. Imagínate que tenemos aquí estos dos, digamos que si este es el mar y esta es la ciénaga y no existieran los vasos, ellos estaban completamente comunicados siempre. Cuando construyeron la vía, lo que hicieron fue poner un dique e impidieron que el agua se conectara. Okay. Y al impedir que el agua se conectara, impedían que se conectara, que los peces, por ejemplo, marinos, entraran a desovar a la ciénaga, que es una de sus principales funciones. Okay. Impidían que también pudiera renovarse el agua que está dentro de la ciénaga y poder oxigenarse y mezclarse. Entonces, lo que hizo la vía realmente fue afectar ese flujo migratorio y cerrar como esas interconexiones hidrológicas con el mar. Pero esa, por ejemplo, no es la única vía que hubo en la Ciénaga Grande de Santa Marta que afectó ahí. Hay otra vía, si aquí tenemos el mar, la ciénaga y aquí tenemos el río Magdalena. Hubo una vía más importante en cuanto a lo que pasó en la ciénaga y fue una vía paralela al río. Okay. Esa vía lo que hizo fue desconectar al río de su delta, o sea, impidió que esa agua con la que venía cargado el río se pudiera limpiar de alguna manera y afectó lo que estaba pasando acá. ¿Qué había acá? Manglares, que son árboles que resisten la salinidad, están adaptados fisiológicamente a resistir la salinidad, pero necesitan agua dulce, así sea un poquito. Okay. Al romper la entrada de agua dulce por acá, los manglares de esta zona empezaron a hipersalinizarse, porque el agua, como estaba trancado el flujo hídrico por aquí y estaba trancado por acá, esta agua que está acá empezó a quedarse concentrada y al ser un agua con mezcla de salinidad, al evaporarse el agua, la salinidad empezó a concentrarse en el suelo también. Okay. Y mató a los manglares. Y una pregunta, ¿qué pasa con la desembocadura del Magdalena entonces? Entonces, la desembocadura, los ríos, y tú que vas a estudiar matemática te vas a dar cuenta, y eso también es muy, muy de la física y de la termodinámica. Digamos que cuando hay algo que tiene mucha energía, esa energía intenta dispersarse, ¿cierto? Es como el mecanismo natural de la energía, buscar circuitos para dispersarse. Eso es lo que es un delta, al fin y al cabo, una posibilidad de dispersar toda el agua y sedimentos que lleva un río en el mar.
al desconectar el río del delta, lo que está pasando hoy en día, es que el agua llega con muchísima fuerza y todos sus sedimentos a depositarse afuera en el mar y está generando varios problemas de contaminación. Hace más o menos ya 2 décadas, Colombia estuvo demandada por los países del Gran Caribe por el efecto contaminante que estaba teniendo la pluma del río Magdalena, o sea, esa desembocadura del río Magdalena. Okay. Y está generando también otros procesos erosivos en la línea de costa. Entonces ahí la dinámica costera es muy sensible y lamentablemente como hemos afectado tanto esas dinámicas naturales, hoy no sabemos muy bien cómo manejar la erosión costera. También hay como noticias reiterativas sobre el tema de la erosión en el kilómetro 19. Cuando uno pasa de Santa Marta a Barranquilla la ve, una zona de la carretera que está literalmente sobre el mar y han ido poniendo rocas y rocas y rocas y rocas. Y eso se debe a la erosión, debido a cómo hemos manejado mal los sedimentos, tanto del río Magdalena como los de los ríos de la sierra. Y una pregunta, entonces, ¿la contaminación que se sufre abajo en el mar en algún momento perjudicará a los que están arriba, por ejemplo? Claro. Los procesos en el mar los tenemos que ver de manera tridimensional. Y los que conectan el fondo marino con la superficie marina son los organismos marinos, el plancton, los peces, los moluscos, los crustáceos, y la contaminación que llega al mar fundamentalmente se transmite vía cadenas tróficas, o sea, vía el animal que se come al otro animal y en los sedimentos. Entonces, ¿qué está pasando en este lugar? En este lugar no solamente estamos teniendo la contaminación que trae el río Magdalena, que es el metabolismo de todo el país, ¿cierto? El río Magdalena es la principal vía por donde llega el metabolismo urbano e industrial del país, sino que además en esta zona también tenemos actividades agroindustriales, tenemos un sector palmero y bananero muy importante que está asociado a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque son tierras muy fértiles y muy ricas, pero también se usan muchísimos agroquímicos y el manejo del agua no es tan eficiente y ellos mismos lo han reconocido. Entonces la Ciénaga, por ejemplo, ese delta, ese riñón está siendo colmatado por sedimentos, desconectado del río, le está llegando un montón de agroquímicos también, y al interior esta gente que está viviendo allí y los animales que aún quedan allí, pues no sabemos muy bien qué está pasando. Lo claro es que sí hay un proceso de deterioro muy grande, muy profundo, que lamentablemente aún como Estado no hemos logrado abordar. Y es un poco lo que hemos intentado hacer. Con muchos actores hemos intentado posicionar una iniciativa que se llama los Diálogos de la Ciénaga. Primero, para que todos logremos ponernos de acuerdo en entender qué es la Ciénaga Grande de Santa Marta. O sea, no dejarla de ver como eso que se ve del mar hacia adentro y verlo como el delta del río. Entender que los flujos del agua son fundamentales, no solamente para las especies que viven allí, sino para la gente que habita allí, sus actividades económicas, y saber que todos tenemos responsabilidad de mejorar y optimizar el uso del agua ahí al interior. Lamentablemente en la Ciénaga, como en muchas partes del país, la violencia también llegó. La violencia llegó en Canoa, en la Ciénaga. Allí hubo varias masacres. Una memorable que fue la masacre de Nueva Venecia, que hoy está cumpliendo casi, 20 años, no recuerdo bien en este momento cuántos años son, pero sí, 19 años, 18, 19 años. Y asesinaron los paramilitares más de 36 personas. Okay. Pescadores. Una pregunta. Uh-huh. En muchos lugares de Colombia se ha visto que pues la misma guerra ha sido prácticamente protectora de los ecosistemas en algún punto. Uh-huh. ¿Es el mismo caso de la Ciénaga o es diferente? En la Ciénaga hemos tenido diferentes actores del conflicto armado. Inicialmente, por allá por los años 80, el ELN hizo presencia con un frente en esa zona de la Sierra Nevada y Ciénaga Grande, y efectivamente ellos hacían un control pesquero, hacían ordenamiento pesquero, decomisaban atarrayas con ojos de malla más pequeños, digamos que hacían ese control que en algunas zonas del país también parece que lo hacían, ¿no? Como ese control de bosques, el control de la pesca. Sin embargo, ya entrados los años 90 empezó a aparecer un bloque de las FARC que no tenían tanto esa cultura de protección del ambiente, y luego aparecieron los paramilitares, que son como el otro espectro del conflicto. Los paramilitares, por el contrario, tenían proyectos económicos asociados a la desecación de humedales.
Los paramilitares, digamos que uno ve, en esa zona había un jefe paramilitar muy influyente que era don Antonio, que era como un brazo económico de Jorge 40, de las autodefensas del norte. Y dentro de lo que a él le incautaron en sus cuadernos estaba cómo ellos tenían una influencia muy grande en la vía de la prosperidad, que se sabía que yo te digo que es paralela al río Magdalena, igual al puerto de Palermo, que es un puerto que hoy en día está en el margen derecho del río Magdalena, y que ese puerto se hizo en una zona que se sacó de un parque nacional natural. Entonces, digamos que tenemos todo el espectro. Los helenos en los 80s haciendo ordenamiento pesquero, y los paramilitares en los años, a finales de los 90 y en los 2000, alterando el comportamiento del agua en esos ecosistemas. Hablando de la protección, pues, de los manglares, las tres poblaciones que están en la Ciénaga han sido importantes respecto a cuidar o respecto a destruir los manglares. Los pescadores siempre han sido, su economía y su vida depende de la Ciénaga, y por lo tanto ellos han cuidado a su manera la Ciénaga. Son poblaciones pequeñas realmente, igual que los habitantes del borde costero, que son los de Tasajera, isla de Rosario. La Ciénaga, al haber entrado en un deterioro ambiental por la construcción de las vías, empezó a disminuir la capacidad pesquera del sistema, y eso empezó a afectar sus condiciones económicas. Y los pescadores obviamente se adaptaron. ¿Y se adaptaron cómo? Incrementando el esfuerzo pesquero y incorporando nuevas artes de pesca que eran más nocivas. Entonces ahí se nos volvió como un bucle negativo que se ha ido retroalimentando en el tiempo, desde los años 60 hasta actualmente. Digamos que los pescadores han estado siendo víctimas, pero también un poco responsables de la pesca, pero ellos no son responsables de lo que pase afuera, no son responsables de cómo el agua entra o deja de entrar. Si el agua entrara como debería entrar, tal vez la responsabilidad de los pescadores sería menor. Entonces, a ellos se les ha afectado bastante su forma de vida. Imagínate que por allá por los años 70, los pescadores de la Ciénaga, sobre todo los de los pueblos de la carretera, tenían industria pesquera y exportaban la pesca inclusive a Miami. La Ciénaga Grande de Santa Marta proveía alimento y peces para todo el país, y se exportaban cangrejos, jaivas, ostras. Y hoy en día son población supremamente pobre. Entonces los pescadores de la Ciénaga se han empobrecido de la mano del deterioro ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ok, entonces con este deterioro económico y también con la presencia de la guerra, ¿el poblado se ha abandonado la Ciénaga hasta cierto punto o se ha mantenido en la Ciénaga? Las dinámicas poblacionales han sido bien interesantes. Hasta que no llegó la masacre de los paramilitares, los habitantes no se habían desplazado. Obviamente hubo un desplazamiento en Nueva Venecia, que fue la masacre más grande, Nueva Venecia y Trojas de Cataca. Ellos se desplazaron, pero como son habitantes que viven en el agua, les costó mucho adaptarse culturalmente a otros pueblos, porque ellos no estaban acostumbrados a caminar por las calles. Ellos caminaban en el borde de su casa y en la canoa, y se movían en sus canoas. Entonces ellos regresaron. La masacre fue en el 2001. Ellos regresaron y la mayoría de la gente regresó a Nueva Venecia. En Trojas de Cataca sí no, porque las condiciones ambientales de Trojas de Cataca, que es el pueblo palafítico que está en la desembocadura del río Aracataca, han ido cada vez deteriorándose más y más y más y más. Imagínate que ese pueblo que estaba en la desembocadura, como te decía, es un pueblo que estaba sobre el agua. Hoy en día no hay agua, hoy en día por el contrario hay 30 y pico de hectáreas de tierra al frente de ellos, por la sedimentación del río. Hoy al río no le llega agua. Hoy al río el agua se queda en los cultivos de palma y de banano, fundamentalmente en los cultivos de palma, porque no hemos tenido un debido ordenamiento del agua que está atrás. Entonces la gente de Trojas de Cataca se ha desplazado, y hoy en día nosotros podemos hablar que ese es un pueblo que está en desplazamiento ambiental. O sea, la violencia los desplazó, ellos volvieron, pero las condiciones de su territorio han cambiado tanto por la falta de agua, que el agua es el que los ha hecho desplazarse. Y están viviendo en la zona costera de la Ciénaga, en zonas muy complicadas, y ya no viven de la pesca, son población muy vulnerable. Ok, una pregunta. Pues obviamente
la ciénaga es el riñón hasta cierto punto de varios ríos, pero si los ríos llegan muy contaminados, ¿el riñón es capaz de descontaminar hasta cierto punto o no es capaz de hacerlo? Si tuviéramos unas condiciones ambientales mejores, la ciénaga seguiría depurando porque tendría la biodiversidad necesaria para que estén los procesos biológicos y químicos para descomponer la contaminación y para atrapar la contaminación. Pero lamentablemente, como se ha perdido la biodiversidad porque hemos perdido el manglar, hemos perdido las conexiones con el agua, realmente la ciénaga está en unas condiciones biológicas muy complejas en algunos lugares. La ciénaga es muy grande, la ciénaga más o menos tiene el área de la superficie del departamento del Quindío. Entonces hay zonas en las que está muy bien y hay zonas en las que está muy mal. Entonces digamos que esto hay que sectorizarlo, pero sí tenemos un proceso de defaunación importante y desconocemos mucho sobre lo que está pasando con la fauna dentro del humedal, en el suelo del humedal. Y fíjate que en el niño del año 2015 y 2016, que fue tan duro y que mató más o menos unas casi 9.000 hectáreas de manglar nuevamente, yo con otros profesores de la universidad y con la gente de parques nacionales entrábamos y veíamos unas escenas tan dantescas, no solamente de los árboles muertos, sino en el agua, unas capas muy espesas de materia orgánica descomponiéndose, pero con unas salinidades altísimas. Entonces, y sin vida. O sea, tomábamos muestras de oxígeno, por ejemplo, en el agua. Para que haya vida tiene que haber por lo menos 4 miligramos por litro. Y allí había 0.2 miligramos por litro. Zonas muertas. Entonces, y dentro, por ejemplo, de un área protegida que es el Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande. Entonces, hay zonas muy complejas y si tuviéramos mejor ambientalmente las cosas estaría mucho mejor. Ok, entonces, dado que se ven muchos problemas, hay uniones o grupos de personas los cuales estén, pues varios o grandes grupos que realmente sí estén haciendo algo por la ciénaga, o la ves bastante abandonada respecto a cultura grupal. Lo que hace la violencia en un territorio es romper las redes sociales y la cohesión social. Y si es en un territorio empobrecido donde la gente a duras penas subsiste, la recomposición de ese tejido es muy lenta. Los habitantes de la ciénaga han estado bastante abandonados durante mucho tiempo. La ciénaga, a pesar de ser un humedal de importancia internacional, Ramsar, no tiene, por ejemplo, un plan de manejo ni un acompañamiento permanente de las acciones de conservación de la ciénaga. Solamente se hace unos dragados de algunos caños por parte de la Corporación Autónoma y se hace un monitoreo que hace el INVEMAR de algunas pocas variables físico-químicas del ecosistema. Entonces, un acompañamiento real del Estado no ha habido para poder reconstruir. Se han dado algunas cosas y un poco también por la presión que hemos ejercido algunas instituciones no ambientales, sino desde la academia, desde organizaciones de colectivos de abogados, para atender las condiciones de los habitantes. Y sí se ha ido como cohesionando desde afuera el apoyo para la gente de la ciénaga. Hoy en día los habitantes de la ciénaga, algunas de sus organizaciones de pescadores se están fortaleciendo muy lentamente, pero lo están haciendo. Pero siguen siendo una población muy vulnerable porque es gente que tiene unos niveles de educación pues bajísimos, sus ingresos económicos dependen exclusivamente de la pesca y la pesca no está bien. Entonces están muy vulnerables y el Estado no les ha dado el acompañamiento. Okay. Por otro lado, digamos que los empresarios de la palma y del banano han empezado a darse cuenta de su responsabilidad en el territorio, sobre todo porque el tema de la ciénaga estuvo durante varios años en el escenario nacional y en el debate nacional. Entonces, hemos estado como viendo y hablando con ellos para organizar y hacer agendas en cuanto al uso eficiente del agua de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que reconocer que los empresarios del banano van muy avanzados en incorporación de tecnología para ser más eficientes. Los empresarios de La Palma todavía están rezagados. Digamos que ahí el gremio es mucho más, o sea, como si los pescadores están poco cohesionados, los palmeros, digamos, tienen una federación,
pero entre ellos todavía como que no terminan de articularse muy bien y ahorita lo están pasando muy mal porque tienen una enfermedad que les está acabando los cultivos, que es la pudrición del cogollo. Pero estamos intentándolo, estamos intentando trabajar. En junio de este año hicimos unas agendas de trabajo conjunto con la gente del Fondo del Agua, de Fede Palma, de Funda Univán, con la gente de WWF, varias iniciativas para poderlos acompañar en un proceso de cohesión social y que trabajemos juntos, porque efectivamente sí había mucha debilidad en el tejido social, en el territorio. Y esta debilidad en el tejido social se ha fortalecido después de los tratados de paz que hubo con las FARC, o sea, ¿ha habido un cambio respecto el antes y el después con los tratados o sigue una situación similar? No, yo creo que estos municipios, salvo, Ciénaga y Fundación, que cogen de ladito, están dentro de los municipios de intervención del PEDED y pues son objeto de trabajo, pero la mayoría de los municipios de la Ciénaga no están dentro del acuerdo de paz. Entonces, yo sí creo que no tiene mucho que ver, digamos que es una dinámica particular, y fíjate que pasa mucho en la costa, en la costa, que ha sido un territorio tan golpeado por el paramilitarismo. En el acuerdo de paz quedaron por fuera muchos municipios porque fueron municipios priorizados en donde tenía acción las FARC. Uh-huh. Entonces la Ciénaga no, yo creo que no se le ha visto como el cambio, en menos en estos trabajos de cohesión social. Sí ha habido, por ejemplo, algunas actuaciones de algunas ONGs internacionales y de la cooperación internacional para Ciénaga, en concreto el municipio de Ciénaga, pero la Ciénaga es que son 14 municipios y solamente hay uno donde se está actuando. Yo creo que no hay una correlación directa. Entonces, lo que está pasando allí, más que un efecto de los diálogos de La Habana y del acuerdo de paz, es efectivamente que sí bajó la violencia y la gente empezó a reactivarse, pero no era la violencia de las FARC la que actuaba ahí en esa zona. Ok, una pregunta. Hace no mucho hubo un caso donde un río lo volvieron sujeto de derechos. Uh-huh. ¿Cómo ves esa posibilidad de, pues no necesariamente darle a la Ciénaga uh-huh. ser un sujeto de derechos, pero pues tener alguna relación más fuerte con la legalidad del medio ambiente, o que sea algún tipo de patrimonio, uh-huh. o que tenga algún tipo de legalidad respecto al Estado, uh-huh. o respecto a pues relaciones internacionales que también tienen que ver, porque no solamente es Colombia, sino que Caribe y el mundo lo que... Pues fíjate que más desde el enfoque de los derechos humanos de la gente que habita en la Ciénaga, con un grupo de entidades, entre ellos de justicia, que está detrás de la tutela del río Atrato y la tutela del Amazonas como sujetos de derecho, con De Justicia, con la Universidad del Norte, con su consultorio jurídico, con el Congreso de la República en su momento, que estaba de presidente el senador Efraín Cepeda, con el Foro Nacional Ambiental de la Universidad del Magdalena. Apoyamos una tutela colectiva de los pescadores de la Ciénaga Grande Santa Marta, con ese fin de que pudiera haber un plan de acción de manejo real para la Ciénaga, porque ellos estaban viendo afectados sus derechos fundamentales por el deterioro ambiental. La tutela llegó a la Corte Constitucional y lamentablemente la Corte Constitucional no la aceptó. En este momento está en revisión esa tutela, pero sí hemos acompañado procesos jurídicos. En este momento hay una acción popular interpuesta para los habitantes del río Aracataca, más que como asociar al ecosistema como un sujeto de derechos, rescatando y poniendo como sujetos de protección jurídica esa relación socioecológica de los habitantes de la Ciénaga con su entorno. Unas han salido mejor que otras acciones. Sin embargo, lo que vemos es que el Estado sigue sin responder debidamente. Con el gobierno anterior habíamos alcanzado a avanzar en algunas cosas con el Ministerio de Ambiente. Lamentablemente el actual gobierno no recogió esos avances y está ahí como en stand-by. Ellos están empezando un proceso diferente. Lo importante es que se avance, pero se está perdiendo tiempo. Y ¿sabes qué me preocupa? Que el próximo niño nos vuelva a coger muy mal parados y sobre todo a los habitantes de la Ciénaga vuelvan a golpearse con el tema, porque llega el niño y se les baja la pesca, se muere el manglar y vuelve esta gente a estar en una vulnerabilidad muy grande. Ok, entonces es con estos fenómenos climáticos que no ayudan mucho a las zonas, como dices, que hay zonas que están bien y hay zonas que están mal.
Tú ves que tanto a la pérdida de la fauna por pues X motivos que pueden ser migración, por los bloques o pues por muertes por contaminación, ¿tú crees que es recuperable como se tenía antes la ciénaga o que se puede avanzar lentamente? Yo creo que en los ecosistemas uno tiene que entender que hay unos procesos que son claves para el mantenimiento del sistema. En los ecosistemas tropicales tenemos tanta diversidad que de pronto recuperar o restaurar un ecosistema para que tenga las mismas condiciones es imposible. Pero lo que sí deberíamos intentar con decisión y con la mejor información posible es recuperar algunos de los procesos claves funcionales del sistema. ¿Y cuál es el proceso clave funcional de un sistema de humedales y de un delta? Pues la conexión hídrica. O sea, tendríamos que garantizar que vamos a recuperar de la mejor manera las conectividades hidrológicas del sistema, que el río Magdalena entre debidamente, que los ríos que bajan de la Sierra Nevada entren debidamente y que se puedan mezclar con el agua del mar debidamente. Hoy en día con el agua de mar solamente tenemos una entrada cuando habían 5 de los caños que teníamos en el río Magdalena, de la rehabilitación que se hizo por allá en los años 90, que fue la primera rehabilitación que se hizo con dinero del Banco Mundial de más o menos $30 millones, están funcionando 3. Y de los ríos de la sierra, pues hay 2 que están todavía en condiciones muy complicadas, no les está entrando el agua que debería estar entrando. Entonces yo creo que sí, por lo menos garantizamos un caudal ecológico funcional para que entre y el agua circule, ahí empezamos a dar un primer paso para que el sistema mejore. Hay otra cosa muy importante y es la necesidad de hacer una restauración activa del bosque de manglar. Yo no sé si te conté, pero en esta zona, que es la zona de manglares más importante del Caribe colombiano, inicialmente habían más o menos unos 50.000 kilómetros cuadrados de bosque de manglar. Por la afectación de la entrada de agua, se perdieron casi la mitad, 25.000 kilómetros cuadrados de manglar. Eso nos convierte en el segundo país que más manglar ha perdido después de Vietnam con el agente naranja. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe-Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut.